Vamos a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 5. Y voy a leerles hasta el verso 7. Lucas, capítulo 5. Versículos 1 al 7. La palabra que vamos a leer, la vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y el domingo anterior, bueno, podría decir que terminamos un tema. ¿Quién recuerda cómo se llamaba ese tema? No escuché. Los 4 terrenos del alma. Muy bien. Bueno, pues ahí terminamos con los 4 terrenos del alma, pero quiero continuar para que vayamos un poco más allá, como quiere siempre el Señor con Él quiere que vayamos más allá, una milla más, dice la palabra, una milla más. Entonces, quien lo quiera ver como una continuación, no hay problema, pero vamos a leer la palabra primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban las redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, la cual va a ser enviada y sé que ella siempre cumple el propósito para ellos, Señor. Muchas gracias. Te pido, Espíritu Santo, que la escribas en cada mente, en cada corazón, para gloria y honra de tu nombre y bendición de toda tu iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Ser buena tierra es nuestro objetivo, ¿cierto? O debería ser nuestro objetivo, ser buena tierra. Los que han venido en los domingos anteriores, pues saben más a ciencia cierta de qué estoy hablando, pero nos hemos estado refiriendo a
la parábola del sembrador, que encontramos en Mateo 13, en Lucas 8, en Marcos 4. Ahí encontramos la parábola del sembrador. Entonces a eso nos hemos estado refiriendo, y el Señor por medio de su palabra nos muestra, trasladándolo espiritualmente lo que Él cuenta, nos muestra las condiciones de nuestra alma, y el propósito es llegar a ser buena tierra. O sea, esa es una de las condiciones o es la condición en la que debe estar nuestra alma. Y ser buena tierra quiere decir que la semilla que pongamos ahí va a germinar y va a producir mucho fruto, va a producir una buena cosecha. Entonces de eso hemos venido hablando. Y mira que podíamos trasladar esto casi que literalmente, lo de ser buena tierra o lo de ser tierra. Miremos en Génesis capítulo 3, el versículo 19, lo que dice Dios. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Literalmente somos polvo, somos tierra, amén. Somos barro, eso somos. Y como nos recuerda el Señor aquí en Génesis, dice que con el sudor de la frente nos ganaríamos el sustento. Eso es lo que hemos venido viendo después de la caída de Adán y Eva, después de que fueron expulsados del jardín del Edén. Eso fue lo que nos quedó, que el sustento no lo ganaríamos con sudor, o sea, con esfuerzo. Y para llegar a ser buena tierra hay un proceso y hay un trabajo que hacer que va a traer cansancio, en muchos casos dolor, sudor, lágrimas y a veces hasta sangre. Entonces y ese es el propósito de Dios, llegar a ser buena tierra para obtener cosecha. ¿Cuántos recuerdan la clave para la buena cosecha que vimos? Por acá lo dijeron. Quiero escucharlo por acá. ¿Cómo? Amén. Permanecer en Cristo para que Él, ¿qué? Permanezca en nosotros. Es la clave para tener buenas cosechas en nuestra vida, hablando espiritualmente. Y como todos sabemos, todo lo espiritual trasciende a lo material, a lo físico. En verdad, las cosas primero se dan en lo espiritual y se pelean en lo espiritual, y después lo vemos en lo físico, en lo natural, en lo material. Y eso nos lo habla la palabra de Dios. Permanecer en Cristo para que Él permanezca en nosotros. Para quien quiere tomar nota y no estuvo en los servicios anteriores, eso lo encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y el mejor fruto, ¿cuál es? Que también lo vimos. El fruto del Espíritu Santo, amén, que lo podemos constatar en Gálatas capítulo 5. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es el mejor fruto. Y ya sabemos cuál es, ¿cierto? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Muy bien. Entonces, ahí vamos. Hasta ahí llegamos. Tenemos nosotros, cada vida, nosotros debe producir, o nosotros, no, el Espíritu Santo debe producir en nosotros ese fruto, amén, ese fruto. Imaginémonos nosotros con ese fruto.
Tremendo, ¿cierto? Sería algo fantástico. Pero eso requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo para llegar a tener ese fruto. Eso no es mágico, no es chasquear los dedos y ya. No, es un proceso para llegar a tener ese fruto. Y si no entramos en el proceso, no vamos a tener ese fruto. En serio. Y entre más nos demoremos en entrar en ese proceso, pues más se va a demorar la cosecha. Amén. Entonces, ahora vamos a entrar en el proceso para continuar siendo buena tierra. Recordemos algo. Llegar a la cima cuesta, ¿cierto? Un artista, para llegar al tope o no sé, a lo máximo de su fama, le cuesta. Eso tiene un costo. Pero ¿saben que eso no es lo más difícil? Lo más difícil es mantenerse. Mantenerse. Porque mire, nos podemos demorar varios años para llegar a cierta altura, a cierto nivel. Pero para caer, un simple tropiezo nos puede mandar al piso, nos puede devolver inmediatamente. Por eso el dicho que dice: se sube como palma y se cae como coco. ¿Cuánto se demora esa palma para crecer y para crecer y para crecer y salen esos cocos? Pero cuando vemos que se suelta un coco, eso es casi que inmediatamente. 2, 3, 4, póngale 5 segundos y ya está en el suelo el coco. Y nos puede pasar eso. Entonces no podemos descuidarnos. Resulta que sí, hemos venido progresando, llegamos, Dios nos ha bendecido, nos ha ungido, vemos frutos en nuestra vida, vemos muchas cosas, pero no podemos entonces ya descuidarnos y quedarnos ahí. Tenemos que seguir en ese proceso para continuar siendo buena tierra y seguir dando buen fruto. Entonces, para eso es necesario ir a algo que he llamado aguas más profundas. Aguas más profundas, ese es el título del mensaje de hoy. Y dentro de esto quiero tratar algunos puntos. Hoy solo voy a tratar uno y es como la introducción para que nos animemos a ir más allá. Para, como decía al comienzo, ir una milla más allá. Una milla más. En otros casos, poner la otra mejilla. En otros casos, si te quitan si te piden ¿qué? La túnica, entrégale no solo la túnica, sino la capa y no sé qué más. Como alguna película que vi cristiana, los robaron y todo, y el tipo se fue, y el Señor llega y le dice: oye, y, ladrón, venga, se le olvidó el reloj. ¿Cuánto vamos a hacer eso? Es que estaba muy necesitado el hombre. Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta en lo que hoy quiero introducirlo, o empezar a introducirlos, a sumergirlos, es entonces cuando le das algo a Dios, Él te lo devuelve multiplicado. Ojo con esto. Esto es poderoso. Cuando le das algo a Dios, Él te lo devuelve multiplicado. Y bueno, si tú honras a Dios con tus bienes, de hecho
Él te va a bendecir mucho también con bienes, con cosas materiales. Pero más que a eso, me estoy refiriendo es al fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Porque, iglesia, si Dios me pide amor y yo doy amor, Él me va a dar muchísimo amor. Si yo soy un pacificador y Él me pide pacificar, Él me va a llenar de su paz exponencialmente muchas veces. Y así con todo el fruto del Espíritu Santo. Entonces, miremos lo que dice la palabra. El capítulo 5 de Lucas que acabamos de leer, esos primeros 7 versículos. Vamos a los 2 primeros versículos. Dice así la palabra: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban las redes. Había una multitud. El Señor estaba en la orilla, predicándoles a la orilla del lago de Genezaret, mar de Galilea, que llaman algunos también. Pero dice la palabra que él notó 2 barcas vacías. ¿Saben que esas barcas vacías pueden estar representando, cada una de esas barcas pueden estar representando una persona? ¿O pueden estar representando una pareja de novios, de esposos? ¿O pueden estar representando una familia, cada barca de esas? ¿O puede estar representando una empresa, un negocio? Y el objetivo del Señor es llenar cada barca, llenar cada barca. Amén. Pero dice que estaban vacías. Y así nos encontramos muchas veces, como cuando el Señor me encontró a mí y lo recibí por primera vez y le permití que entrara en mi corazón y empezar esa buena obra que inició. En verdad me encontró vacío, vacío de Dios, vacío espiritualmente, porque sí, estaba lleno de mugre, de porquería, de inmundicia, pero estaba vacío de Dios, estaba vacío espiritualmente, vacío del fruto del Espíritu Santo realmente. Y cuando me encontró y me vio, él vio esa barquita vacía llamada Aimer y dijo: necesito subirme a esa barca para llenarla de mí. Y es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Y mira que puede que ya llevemos muchos años de conocer al Señor, de estar asistiendo a una iglesia cristiana. Podemos llevar muchos años, pero a veces continuamos vacíos de lo más importante, porque como les estoy diciendo, Él quiere que profundicemos, que vayamos más allá. Y dice que estaban vacías porque los pescadores no estaban allí, porque estaban ¿qué? Lavando sus redes, ¿cierto? Y saben que a veces el vacío que tenemos no siempre es por pecado o por cosas malas. A veces el vacío también es porque el vacío de Dios, el vacío espiritual, es
porque nuestras ocupaciones no nos permiten ponerle cuidado y atención a lo que es realmente más importante, una relación con Dios. Para ellos las redes eran su instrumento de trabajo. Era con lo que ellos lograban atrapar los peces para tener el sustento para su diario vivir, para llevar sustento a sus familias. Y a veces a nosotros, nuestros negocios o empresas o amigos o entretenimiento, que nada de esto es malo. Los negocios no son malos. El Señor dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Las empresas no son malas. El entretenimiento no es malo, la diversión no es mala. Lo malo es cuando todas esas cosas empiezan a dañarnos a nosotros como personas, a dañar nuestras familias, a dañar nuestras relaciones, a dañar nuestra salud. Estaban vacías, dice el Señor. Él las observó y Él nos mira a nosotros y muchas veces dice: Marta, Marta, tan afanada y abrumada que estás. Davidcito, Davidcito, tan afanado que estás. José, tan afanado que estás. ¿Y saben que María ha escogido la mejor parte? ¿Cuál ha escogido? La que nunca le será quitada: su relación con Dios, su intimidad con Dios. El recibir la palabra y obedecer sus enseñanzas. Entonces, las redes representan todo en lo que las personas ponen su confianza para obtener su sustento. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 3: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Jesús subió a una de las barcas. Esto me lleva a ver cómo el Señor se presenta delante de nosotros de muchas formas. Antes de que lo conociésemos, después que lo conocimos, Él se presenta a través de alguien, a través de algo, a través de una circunstancia. Incluso he conocido personas que, o no siempre las circunstancias son adversas, generalmente es una circunstancia mala en la que se nos presenta para que lo miremos y le pongamos atención. Pero también ha habido personas que en circunstancias buenas el Señor se les ha presentado, porque eso tan bueno los está llevando a la perdición, los está separando de Él. Y Él usa a alguien o algo para que oigamos de Él. Y dice la palabra que le pidió a Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Y cuando el Señor envía a alguien a nuestra vida, y ese empujar a alguien, empujarnos al agua, es como cuando alguien viene y nos presenta al Señor y nos dice: mire, busque de Dios, vas por mal camino, ese problema que tienes en Dios lo vas a poder solucionar de mejor forma. Ese empujar al agua
es lo que hace el mismo Espíritu Santo. Cuando Dios permite una circunstancia en nosotros o envía a alguien para que nos hable del Señor, puede ser un programa de televisión, cualquier cosa, pero se nos presenta el Señor allí. Y es ese empujón para que vayamos a las aguas. Las aguas en la palabra también son tipo del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere el Señor, empujarnos en todas en las circunstancias de nuestra vida para que vayamos a la presencia de Él y nos metamos con Él y le conozcamos. Si le abrimos por dejarlo subir a la barca, Pedro primeramente recibió un gran banquete espiritual. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra? Nosotros generalmente queremos recibir primero lo contrario, ¿cierto? Un banquete natural. Nosotros primero queremos recibir lo de pagar la deuda y después decirle al Señor, gracias Señor, ¿cierto? Primero queremos recibir el bien material y después, si queda tiempo, decimos gracias Señor y lo alabamos. Generalmente o muchas veces nos pasa eso. Pero el Señor siempre quiere darnos primero la bendición espiritual. Su palabra lo dice, recordémoslo más. Buscad primeramente, ¿qué? ¿A quién? El reino de Dios, amén, su justicia, y todo lo demás, dice la palabra, será añadido. Pero nosotros casi siempre, ¿cuándo? Buscamos primero la añadidura y después el reino de Dios. Y si las cosas salen mal, entonces le echamos la culpa a Dios o a cualquiera, al más débil que se nos atraviese, le echamos la culpa. Amén. Dios hoy nos está dando un banquete espiritual. Recibamos esa palabra, porque nos tiene reservadas muchas bendiciones. Ese banquete espiritual en el tiempo de Dios se puede convertir en bendiciones físicas, materiales y de todo. Dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ¿qué le dijo? Bueno, leámoslo acá en la Nueva Traducción Viviente. Sí, mora mar adentro, dice en la Reina Valera 60. O sea, vaya más a lo profundo del mar. Aléjate de la orilla y ve más allá. Pero leámoslo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. El Señor quiere que vayamos más profundo en esa relación con Él. Saben que la relación con Dios, la comunión con Dios, la intimidad con el Señor no es algo místico, no es algo ritualista, no es algo religioso. La comunión, la intimidad con Dios es algo práctico. Nosotros podemos congregarnos
todos los días, leer la palabra todos los días, orar todos los días, ayunar muy seguido, hacer vigilias, todas esas cosas, andar con una Biblia debajo del brazo a toda hora, predicando todo el tiempo la palabra en el colegio o en la universidad o en el trabajo donde estemos. Se puede estar haciendo todo esto, mis hermanos, todo eso se puede estar haciendo, pero si no se ve reflejado en nuestra forma de actuar, eso no vale nada. Es simplemente un ritual. Recuerdo cuando decía mi papá antes de conocer al Señor: no, mi hijo, yo voy a la iglesia, rezo y empato, no se preocupe por eso. Porque yo le decía: papá, debería dejar de tomar tanto trago. Bueno, mire, y así me decía: tranquilo, mijo, que yo voy a la iglesia, rezo y ya empato y listo. Y lo mejor de todo es que muchas veces llegaba a la iglesia cuando ya el sacerdote estaba diciendo: podéis ir en paz. Entonces él decía: por lo menos llegué al amén. Y a veces la relación con Dios es eso: nada, solo rito, solo religiosidad, solo, puede sonar duro, mis hermanos, pero perdónenme, pero es verdad, solo hipocresía. Porque se ora, se lee la palabra, se va a la iglesia, se ayuna, pero se sigue criticando, juzgando, mintiendo, engañando. La comunión con Dios, lo que Él nos pide a nosotros, mis hermanos, es algo del corazón, algo profundo, algo que nos mueva el piso, que nos lleve a sentir dolor por ofender a Dios y por ofender al prójimo, que nos arda el corazón de deseo por restaurar las relaciones rotas, las relaciones dañadas. Y hablo de relaciones cuando se han hecho daño. Dios es Dios y nunca dejará de ser Dios. Y el hecho que Él nos ame de la manera que nos ame, sin condición nos ama, no quiere decir que entonces ya podemos nosotros tratarlo a Él como queramos o como mejor nos parezca. Dios merece todo nuestro respeto. A Dios le debemos toda nuestra honra, toda nuestra gratitud, porque Él es Dios. Él es nuestro dueño. Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿Saben? Él quiere que oremos, pero que oremos con el sentido en que lo que le estoy pidiendo, o por lo que le estoy pidiendo perdón, voy a hacer todo el propósito para cambiarlo y enderezar mi camino.
Ahora ve a las aguas más profundas, iglesia, ve a las aguas más profundas, camina la milla más, pon la otra mejilla. Si en un semáforo el de atrás te pita, no le mente esa cosa. No, tranquilo, bendígalo. Pa. Dios lo bendiga. Sí, no importa. Eso al principio cuesta. El que se le coló en la cola ya y usted ya lleva varias horas y este desgraciado, no, bendígalo. Quizá tenga más afán que nosotros. Dios no quiere que la vida nuestra sea un ritual, algo místico. Para lo místico, pues vayámonos por allá a una loma bien lejos y no nos juntemos con nadie, como hacen algunos, y se la pasan la vida en meditación. Y bueno, si es sincero lo que están haciendo, pues, pero Dios no nos está pidiendo eso. Dios nos está pidiendo que nos relacionemos. Él dijo: en el mundo están, amén. En el mundo están, pero no son del mundo. No somos del mundo, estamos en el mundo y quiere que nos relacionemos con todos, pero que se vea el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en todas nuestras relaciones. Y cada día tiene que ser mejor. Si le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, a Él podemos ir con lo que tenemos y con lo que somos, sin ningún temor. ¿Cómo podemos ir a Él? Con lo que tenemos y con lo que somos. No espere a santificarse más para ir a Él. Vaya, ve a Él, que Él le santifica. Amén. Él quiere enseñarnos a confiar más en Él que en nosotros. Eso es lo que quiere. Y sigue diciendo la palabra en el verso 5, después de que el Señor le dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y le dice: sí, Pedro, maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos hecho nada, no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y a veces este texto se usa para decir, bueno, la fe de Pedro que dijo sí, o como dice en la Reina Valera, en tu palabra, amén, echaré la red y estas cosas. Pero saben que yendo más profundamente, más que fe en Pedro, lo que veo yo en él es autosuficiencia. Que es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Dios quiere que le busquemos, que le dediquemos tiempo, que saquemos tiempo para congregarnos, para orar, para leer la palabra. Él quiere que hagamos eso, claro que sí. Pero nosotros pensamos que eso puede esperar porque tenemos cosas más importantes que hacer. ¿No ve que si no trabajo, quién paga la renta, el arriendo? ¿Quién trae para el mercado? ¿Quién esto, qué lo otro y todas estas cosas? Pero hay algo claro que se le notaba a Pedro. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, le dice. Claro, es verdad, todo ese trabajo infructuoso
todo ese trabajo sin fruto, toda una noche trabajando. Bueno, quizá la noche es el mejor momento del día para pescar, es cierto, pero van y pescan unas horas, amén. Pero trabajaron toda la noche, se amanecieron trabajando, porque cuando el Señor los encuentra ya era de día. Ya estaba Jesús predicando a una multitud. Y cuando nuestro trabajo no produce el fruto esperado, entonces puede que nos llenemos de desconfianza, nos podemos llenar de amargura, nos podemos llenar de resentimiento y volvernos duros de corazón. Pero iglesia, Jesús quiere liberarnos de todas esas cosas. Y era de lo que quería liberar a Pedro. En Mateo capítulo 11 versículo 28 dice el Señor: vengan a mí todos los que están cansados y que llevan, ¿cierto? Y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Cansado de luchar? ¿Cansado del camino? Ojalá sediento de Él también. Pero el Señor quiere que vayamos a Él para que descansemos en Él, para que descarguemos las cargas en Él, nuestras necesidades, nuestros dolores, los engaños que nos hicieron. Todo quiere que lo descarguemos en Él, y no quiere que nada de eso que nos angustia, que nos hace dar hasta ira, rabia, dolor, desilusión. Él quiere que todo eso lo dejemos en Él y no que lo sigamos cargando nosotros. A veces vamos, le decimos al Señor todo lo que tenemos, le ponemos las cargas, nos vamos a ir y nos acordamos que allí quedó la maleta y volvemos, la agarramos al hombro y seguimos con ella. Y es por eso que seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que nos hicieron, lo que no me dieron, lo que tal. Y se va la vida y se va la vida y se va la vida, mis hermanos, y nunca se alcanza lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente. Toda la vida en angustias. Gloria a Dios. Una relación con Dios transforma el trabajo agotador y sin sentido en productividad y propósito espiritual, al darnos en medio de nuestras labores amor, sanidad y paz. Dice Pedro: hemos trabajado toda la noche, Señor, no hemos agarrado nada, pero si tú lo dices, voy a tirar nuevamente la red. Y yo veo allí en Pedro una actitud como esta: bueno, voy a hacerlo. Allá pensando, quizá metiéndome un poquito allá en la mente de Pedro, por el contexto que veo en la historia. Voy a tirar la red para que este maestro se dé cuenta que está equivocado. Le voy a comprobar que no hay nada. Le voy a comprobar que no se coge nada, que no, en este momento no hay pescado. Él sabrá mucho de religión, porque en ese momento Pedro todavía no conocía realmente al Señor como el Cristo, como el ungido, como el Mesías. No lo conocía. Y hasta ese momento él quizá había oído hablar del Señor y que había hecho milagros por allá en algún lugar o algunas cosas.
De a oídas había oído hablar del Señor, pero no lo conocía. No sabía realmente quién era Jesús. Él pensaba que era un maestro más. Y por ser un maestro más y haber escuchado de pronto cosas buenas de él, con respeto le dijo: bueno, voy a volver a tirar la red. Pero le voy a demostrar que yo tengo razón. Él puede ser profesional en predicar y en todas estas cosas, pero yo soy profesional en pesca. Toda la vida he estado en este lago pescando, viniendo todos los días. ¿Me va a enseñar él a mí a pescar? Como un ejemplo de alguien que lo cuenta un pastor, que entró alguien a la iglesia y preguntó, y bueno, el que está predicando, ¿quién es? Llegó por primera vez. Es el pastor. Ah, es el pastor. Ya. ¿Y él qué hizo? ¿Teología? ¿En qué universidad estudió? ¿Qué? No, él ahí en un seminario que se hizo en la iglesia, y pues Dios lo llamó porque tenía un llamado y lo puso como pastor. Dijo: qué viene a enseñarme ese señor, si yo soy abogado. Y con el perdón, si hay aquí alguien, no, yo sé que no son todos los abogados. Si yo soy abogado, yo he hecho especialización, soy mi magíster, soy especialista en no sé qué, en sí sé cuál. ¿Qué me viene a enseñar este señor a mí? Y dice el que cuenta la historia que el Señor puso en el corazón del pastor ahí que estaba predicando decirle al abogado que pasara al frente. Y le dijo: allá el que nos está visitando, ahí el de la silla vacía, Señor invisible, ven, pase acá. Y pasó al frente. Y le dijo: ¿por qué no nos enseña un poquito sobre la palabra de Dios? Y dicen que este señor lo único que hacía era: y saben, cuando subió como el gran abogado. Y cuando bajó, mis hermanos, como el abogado que no se veía. ¿Verdad o no la historia? Pero tiene mucho de verdad. Tiene mucho de verdad. A veces nosotros también nos pasa que creemos saber más que la palabra, más que Dios. Y puede que no tan directamente, pero sí en nuestro subconsciente a veces. Yo lo he repetido muchas veces aquí. A mí me pasó, lo digo por mi iglesia, porque en algún momento de mi vida alguien me estaba diciendo: pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y me la leía. Y yo allá adentro decía: sí, puede que la Biblia diga eso, pero yo creo que es mejor esto. Y después tenga la destortillada. Gloria a Dios. Yo veo en Pedro una declaración sin mucha confianza en el Señor, y es lo que nos pasa muchas veces, iglesia. El Señor nos dice: no temas, no temas. Yo no he contado eso, las veces que dice el Señor no temas en la palabra. Los que estudian la Biblia dicen que hay 365 veces escrita la frase no temas en la Biblia. Como quien dice,
una para cada día del año. Y a veces estamos que nos morimos de miedo, de susto y de temor por las circunstancias de la vida, por los apretujones de la vida, por las malas noticias. Y el Señor nos dice: no temas. Y el Señor quiere, iglesia, que nosotros volvamos práctica nuestra fe, que la saquemos de ese ámbito religioso y lo volvamos algo práctico. Si el Señor dice no temas, pues no temamos, mis hermanos. Como seres humanos, claro, en algún momento, en un primer instante se nos puede mover el piso, podemos sentir el temor, el susto, pero no podemos quedarnos ahí. De ahí tenemos que salir y decir: no, pero mi Señor dice que no tema, y mi Señor dice: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Él, que hizo los cielos y la tierra. Él dice que me ama, que no me va a dejar abandonado, que me cuida, que me sana, que es mi proveedor, mi sanador, que es todo, que es mi ayuda, que es mi fuerza. Tenemos que hacer que esto fructifique en nuestra vida, y esa confianza adquirirla, mis hermanos. No solamente ser evangélicos religiosos, no, sino tener una relación de verdad, de confianza en nuestro mejor amigo, en nuestro Señor. Dice en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, dice la palabra: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Amén. Él quiere que seamos obedientes. El que me ama obedece mis mandamientos, dice el Señor. Y vamos a leer los versículos 6 y 7 del capítulo 5 de Lucas. Dice: ¿qué dijo Pedro? Bueno, porque tú lo dices, ¿cierto? Voy a tirar las redes nuevamente. Pero bueno, eso, ahí vamos a perder el tiempo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lanzó las redes y dice la palabra: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban vacías, ¿cierto? Cuando el Señor llegó y las vio, estaban vacías. Dice: las dos barcas estaban llenas de peces. ¿Y qué? Y a punto de hundirse. Una cosa es en nuestras fuerzas, y algo muy diferente es en obediencia a su palabra. El Señor le dijo a Pedro: lance la red nuevamente. Y así sea como sea, Pedro la lanzó. Sea para lo que fuera, lanzó la red. Dios nos conoce a nosotros, mis hermanos, y Dios sabe que nosotros dudamos mucho. Sabe que somos de doble ánimo. Dios sabe nuestra debilidad. Y por eso, cuando nosotros tenemos actos de obediencia, simplemente porque está escrito en la palabra, no porque lo creamos de verdad, Dios es tan bueno con nosotros que nos
responde para afirmar nuestra fe, para levantar nuestra fe, para aumentar nuestra fe, para hacernos más firmes en el camino que hemos empezado o que hemos tomado. Jesús llenó sus barcas. Jesús enseñó una gran lección acerca de la semilla o de la siembra de la semilla, como lo hemos venido viendo en los otros mensajes, y la importancia de sembrar en buena tierra. Pero estas personas acababan, y miremos aquí algo muy hermoso. Cuando le das algo a Dios, ¿qué pasa? Él te lo devuelve multiplicado. Y estas personas acababan de plantar en el Señor o de sembrar en el Señor, ¿qué? Su barca. Amén. Su instrumento quizá más valioso, hablándolo terrenalmente. El Señor les dijo que si les prestaba la barca, y a pesar, porque estas son cosas que a Dios no se le pasan, a pesar del cansancio de estos hombres, de Pedro, haber estado toda la noche trabajando y todo, y que estaban lavando, arreglando esas redes, dejando las listas para irse quizá a dormir, a descansar, le dijeron al Señor: hágale, se la presto. Y lo dejaron subir a la barca y se echó su mensaje el Señor. No sé cuánto dudaría el Señor dando su mensaje. Media hora, 1 hora, 2 horas, no sé. Pero lo cierto es que se demoró un buen tiempo. Estas personas, al plantar su barca como una semilla en el ministerio de Jesús, le habían dado a Jesús su posesión más valiosa, como una plataforma desde la cual él podía predicar en ese momento el evangelio. Habían servido a la más grande necesidad que Jesús tenía en ese momento. Y entonces Jesús, ¿cómo respondió? Jesús respondió conforme a la más grande necesidad que ellos creían tener en ese momento. Les llenó las barcas de peces. Como pescadores profesionales tenían la necesidad de pescar con el fin de ganarse la vida y el sustento diario de sus familias. Pero ellos también necesitaban ver a Dios obrando en sus vidas, recompensando la fe que pusieron en Él. Y Jesús les respondió con ambas necesidades. Suplió lo que necesitaban y vieron su poder y supieron quién era Él. Cuando le das algo a Dios, Él te lo devuelve multiplicado. Iglesia, esto es para oírlo y entenderlo. Entenderlo. Si el Señor nos dice que perdonemos, ¿qué tenemos que hacer? Dar perdón. Amén. Si el Señor nos dice que oremos, ¿qué hay que hacer? Orar. Si Él dice que nos congreguemos, ¿qué hay que hacer? Si Él dice que amemos, ¿qué hay que hacer? Dar amor. Dar amor.
y el Señor nos va a devolver multiplicado, multiplicado. Amén. Así que, iglesia, Dios quiere que nosotros como congregación vayamos más allá, que vayamos a las aguas más profundas. Y yo sé que el tema dentro de 8 días va a ser impactante, porque este es solo el comienzo. Hay que ir a las aguas más profundas en nuestra relación con Dios para volver práctica nuestra fe. Qué bueno que cuando hablen de manantial de bendición en esta ciudad o en el lugar que hablen, no digan, sí, es una iglesia bonita, es como organizadita, es como todo chévere, bueno. No. Qué bueno que esta iglesia se conozca por la presencia de Dios, por la manifestación del Espíritu Santo. Que la gente salga de aquí a donde vaya a hablar de Jesús, de quién es Él, de su poder, que salga a hablar solo de Él. Que esta congregación ame sus enemigos, ore por ellos, que cuando nos reunamos no hagamos sopa ni sancocho de nadie. Por ahí algunos dicen sancocho de gallina, sino que más bien se nos ponga la piel de gallina por la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras reuniones, sean aquí en el templo, sean en nuestro hogar o sea donde sean. Dios, el Señor, a través de su Hijo Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, nos dice esta mañana: hijitos míos, yo los amo y los anhelo celosamente, los deseo y quiero que me amen. Quiero que me amen. ¿Cómo le vamos a demostrar ese amor a Dios? Mis hermanos, dejémonos de cositas. Matemos nuestro orgullo. Amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. La bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Alegras mis días.